Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar leyendo Primera de Corintios capítulo 2 sobre algo que menciona el apóstol Pablo sobre la sabiduría humana y aquella que proviene del Espíritu de Dios. Vamos a estar leyendo expresiones hechas por Pablo que son prácticamente idénticas a las de otros filósofos griegos y romanos como Platón, como Sócrates, Séneca y Aristóteles. Comenzamos leyendo Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vuelvo a leer este versículo muy importante. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo o de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y ahí hace una citación al Antiguo Testamento, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, vuelve a mencionar esto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el apóstol Pablo menciona de que
el mundo tiene una sabiduría humana, pero que la sabiduría que él presenta es una sabiduría diferente, una sabiduría que proviene del Espíritu Santo de Dios, y que él no viene con palabras de humana sabiduría. Lo dice en varias ocasiones aquí. Habla de la sabiduría humana versus la sabiduría del Espíritu, ¿verdad? Sin embargo, hay unas cosas que no se pueden negar. Volvemos a leer 1 Corintios 2, versículo 13. Preste atención. Cuando decimos estas cosas, dice Pablo, no utilizamos palabras que provengan de la sabiduría humana. Pablo dice que cuando va a evangelizar, no utiliza palabras que provengan de sabiduría humana. En cambio, hablamos palabras que nos da el Espíritu, usando las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Voy a leer una comparativa que conseguí en un artículo en internet. Lo que acabamos de leer nos dice que Pablo no utilizaba palabras de sabiduría humana, sino palabras que venían del Espíritu. Sin embargo, como otros han señalado, parece que Pablo sí usa palabras que provienen de la sabiduría humana, de la filosofía. La siguiente sección es una cita de Aaron Bloch. Es cierto que algunas parecen descabelladas, pero otras parecen muy cercanas. Consideremos lo siguiente y comenzamos con la primera. Pablo y Platón. Platón, filósofo griego, padre del platonismo, escribió en La República. Pero los verdaderos corredores, cuando llegan al final, reciben premios y son coronados. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, ¿no sabéis que en una carrera todos los corredores corren, pero solo uno se lleva el premio? Corre de tal manera que obtengas el premio. Platón escribió en Fedón, tener una mentalidad carnal es la muerte. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 6, que ser gobernado por la carne es muerte, pero ser gobernado por el Espíritu es vida y paz. Platón escribió también en Fedón, estoy muy lejos de admitir que quien contempla las existencias a través del pensamiento, las ve solo a través de un espejo, oscuramente, como tampoco las vería en sus efectos funcionales. O sea, que vemos las cosas de manera parcial en un espejo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Porque ahora solo vemos un reflejo, como en un espejo. Entonces nos veremos cara a cara. Ahora lo sé en parte, entonces lo sabré plenamente, así como fui plenamente conocido, ¿verdad? Platón escribió en el Citro, entonces no debemos vengarnos ni hacer el mal a nadie, porque mucho que hayamos sufrido por él. Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 15. Procurad que nadie devuelva mal por mal, sino procurad siempre hacer el bien unos para con otros y para con todos los demás. Platón dice, hay una victoria y una derrota, la primera y mejor de las victorias, la más baja y peor de las derrotas, que cada hombre obtiene o sostiene, no a manos de otros, sino de sí mismo. Esto demuestra que hay una guerra contra nosotros mismos, que se está librando en cada individuo de nosotros. Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 22 al 23, habla de la lucha interna del hombre con la carne.
Pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una lucha interna. Platón da una vívida descripción de esas almas glotonas o intemperantes cuyo vientre era su Dios en la obra de Platón llamada La República. Pablo dice en Filipenses 3:19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria está en su vergüenza, que piensan en las cosas terrenales. Platón dice, ahora bien, si la muerte es así, yo digo que morir es ganancia. Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Platón dice, ha llegado la hora de la partida y seguimos nuestros caminos. Yo para morir y tú para vivir, ¿qué es mejor? Solo Dios lo sabe. Pablo dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6, ahora estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pablo y Sócrates. Sócrates dice, por mi parte al alejarme razoné conmigo mismo, soy el más sabio que este ser humano. Probablemente ninguno de nosotros sepa nada noble y bueno, pero él supone saber algo cuando no lo sabe, mientras que yo, como no lo sé, ni siquiera supongo que lo sé, es probable que sea un poco más sabio que él en esto mismo, que todo lo que no sé, ni siquiera supongo que lo sé. Esto es de Sócrates. Pablo dice en primera de Corintios 8:2, si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe nada como debe ser. O sea, Sócrates dijo, yo sé que no sé nada. Pues Pablo menciona lo mismo. Si alguno piensa que sabe algo, no sabe nada. Sócrates dice que la ciudad mejor gobernada es aquella cuyo estado se parece más al del hombre individual. Por ejemplo, si el dedo de uno de nosotros resulta herido, toda la comunidad de conexiones corporales que se extienden hasta el alma para integrarse con la parte dominante se vuelve consciente y toda ella siente el dolor en su conjunto. Pablo dice en 1 Corintios 12:25, para que no haya cisma en el cuerpo, pero que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. O un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Sócrates dice, para empezar, nuestras diversas naturalezas no son todas iguales, sino diferentes. Un hombre está naturalmente capacitado para una tarea y otro para otra. Pablo dice en Romanos 12:4, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sócrates pregunta a Pitágoras, ¿es la virtud un todo único y la justicia, el autocontrol y la santidad son partes de él? Como las partes de una cara son partes boca, nariz, ojos y orejas. Luego Sócrates profundiza más en la metáfora, preguntándole a Pitágoras si están de acuerdo en que cada parte tiene un propósito diferente, tal como lo hacen los rasgos de un rostro. Las partes forman el todo, pero cada una tiene un propósito diferente. El ojo no es como el oído, ni tiene la misma función. Pablo explica en 1 Corintios 12:14-17, que el cuerpo no es un solo órgano, sino muchos. Supongamos que el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? ¿No pertenezco al cuerpo? Aún así pertenece al cuerpo. Si el cuerpo fuera todo ojos, ¿cómo podría oír? Si el cuerpo fuera todo oídos, ¿cómo podría oler? Pero de hecho Dios designó a cada miembro y órgano en su propio lugar en el cuerpo como Él eligió. O sea, la similitud es sospechosa. Séneca, uno de los representantes contemporáneos más destacados del estoicismo, escribió, el mundo entero es el templo de los dioses inmortales
y no se deben construir templos a Dios con piedras apiladas en lo alto. Debe ser consagrado en el corazón de cada hombre. Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 24, dice: Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Que de hecho en la narrativa de Hechos 17 se menciona de que en el Areópago de Atenas habían estoicos allí y epicúreos. Séneca expresó la misma verdad de esta forma: Dios no quiere ministros. ¿Cómo es eso? Él mismo ministra a la raza humana. Pablo en Hechos 17:25: y Dios tampoco es servido por manos de hombres como si necesitara de algo, ya que Él mismo es el que da a todos la vida, aliento y todas las cosas. Séneca escribió: somos miembros de un vasto cuerpo. La naturaleza nos hizo parientes cuando nos produjo a partir de las mismas cosas y para los mismos fines. Pablo dijo en Hechos 17, 26 al 28, Dios hizo de uno cada nación de hombres para habitar sobre la faz de la tierra, sobre toda la faz de la tierra. O sea que ese discurso teológico que hace Pablo en Hechos 17 es fuertemente influenciado por el estoicismo y por Séneca. Séneca escribió: Dios está cerca en todas partes y para todos los hombres. Y nuevamente, Dios está cerca de ti, está contigo, Él está dentro. Pablo dijo en Hechos 17, 27, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Séneca escribió: no lo formará de plata ni de oro, de este material no se puede moldear una verdadera semejanza de Dios. Luego Pablo prosigue en Hechos 17, 29, así que siendo linaje de Dios no podemos pensar que la deidad es semejante al oro o a la plata o a la piedra tallada por arte o por obra de hombres. Ahora Pablo y Aristóteles. El dicho de Aristóteles sobre los hombres eminentes por su sabiduría y virtud, contra tales no hay ley, porque ellos mismos son una ley. Pablo dice en Gálatas 5:23, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Si leemos 1 Corintios capítulo 2, Pablo rechaza la idea de que alguna vez usó sabiduría que vino de los hombres, que incluiría a los filósofos griegos, o palabras persuasivas de sabiduría humana. Me parece que Pablo está diciendo que los filósofos griegos fueran inspirados por el Espíritu Santo, lo que explica por qué no consideraría sus escritos como sabiduría humana, ¿verdad? O simplemente rechaza asociarse con ellos y sin embargo usa sus ideas. Esto está medio sospechoso. O sea, Pablo dice que él no viene con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino palabras que le da el Espíritu. ¿Y por qué utiliza a Séneca? ¿Por qué utiliza a Platón? ¿Por qué utiliza a Sócrates? ¿Por qué utiliza a Aristóteles? Entonces, esta propaganda que hemos recibido en nuestras iglesias de que Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo está media sospechosa, porque vemos mucha influencia del platonismo, vemos influencia de Aristóteles, de Séneca, del estoicismo, al igual que hay elementos del gnosticismo en las cartas de Pablo. O sea, tenía una mezcolanza de ideas. Sin embargo, él decía que sus palabras eran originales, que venían del Espíritu de Dios. Y citaba el Antiguo Testamento, cosas que oído no oyó, ni cosas que ojo vio. Como si fuera algo original, auténtico. Pero está utilizando conceptos filosóficos de la sabiduría humana
Entonces, ¿la sabiduría humana es inspirada por el Espíritu Santo? ¿O evita asociarse con ellos tomando sus ideas? Queremos explicaciones de esto. Esto está fuerte. Esto está tremendo. Y hay más. En el Nuevo Testamento vemos muchas cosas que son de influencia grecorromana. Muchos símbolos, muchas cosas. Lo estuvimos mencionando en el libro de Apocalipsis. Tiene imágenes de la mitología griega y egipcia. De Leto, Apolo y Artemisa siendo perseguidos por la serpiente Pitón y protegidos por la gran águila de Zeus y Poseidón en Apocalipsis 12. Lo mismo que esa misma historia aparece en la mitología egipcia con Horus, Isis y Set Tifón. Vemos en Apocalipsis 19 esta llegada de Jesús que viene desde el cielo para derrotar a la bestia. Eso es imagen de la India. Kalki llegando al final del Kali Yuga para derrotar al demonio Kali, que ese viene siendo el conflicto final. Kalki viniendo para salvar al mundo en un caballo blanco con una espada. Lo mismo que sucede en la mitología persa, con Kirsas derrotando al Dahak en el monte de Persia, que no recuerdo ahora, Vendamar, algo así. O sea que hay muchos conceptos de otras religiones, de otros sistemas de creencias que son reimaginados y reinterpretados en el Nuevo Testamento y son atribuidos a Cristo y a los apóstoles. ¿Por qué nadie habla de esto? Esto está medio sospechoso. Nosotros hemos hablado de la influencia de los sincretismos en el Antiguo Testamento. Sincretismo de la religión cananea, de la religión asiria, de la religión egipcia, de la religión persa, babilónica, griega. Los teoi son los Elohim prácticamente, exigiendo sacrificios de sangre a cambio de bendiciones y protección. En el Nuevo Testamento vemos influencias cananeas también en la persona de Cristo, a quien se conecta con el sacerdote y rey cananeo Melquisedec, que ofrecía pan y vino como bendición divina. Cristo en la última cena ofrece pan y vino. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, cuando usted lee el Preparatio Evangelica de Eusebio de Cesarea, nos narra la historia del Sacuatianón, que habla de que en Fenicia, que era el equivalente a Cronos, cada vez que la ciudad estaba en peligro por demonios o otros pueblos, él sacrificaba a su hijo unigénito Ledut para salvar al pueblo de los demonios. Ofrecía a su unigénito Ledut o Yedid. Incluso hasta el nombre se parece a Jesús. Y Jesús en hebreo sería, en arameo, Yeshua. ¿Por qué la conexión de Jesús con Melquisedec? Canaán. Jesús se crió en Galilea, en Nazaret, al norte. Para tú llegar a Judea, donde estaba el templo de Jerusalén y todo eso, tú tenías que cruzar por la tierra de los samaritanos, que eran gente que se había mezclado con otras creencias. Donde estaba el antiguo reino del norte, donde había más influencia del dios El, que en el sur, que era más yavista. O sea, hay muchas cosas que no cuadran con lo que nos han enseñado en la escuelita dominical, en los catecismos, en las confesiones de fe. Y yo exijo respuestas. Yo quiero respuestas de los teólogos de YouTube, de los apologistas de YouTube. ¿Por qué Pablo utiliza sabiduría humana para enseñar a la iglesia? ¿Y por qué entonces dice que no utiliza palabras de sabiduría humana cuando claramente sí la usa? Queremos respuestas para allá, para allá.
O sea, esto a mí me molesta y me siento engañado. Me siento engañado por estos teólogos y eruditos de YouTube que buscan impresionar a los demás con sus supuestos doctorados en teología, que si supuesta erudición en hermenéutica y en exégesis, pero ante estos temas, a estas realidades, se hacen de chivo loco. ¿Sabe? Yo quiero que el doctor Emanuel Hernández, quien dice tener un doctorado en ministerio, nos explique esto del apóstol Pablo. Yo quiero que Winston Medina, que tanto alarde hace de sus conocimientos exegéticos de análisis morfosintáctico, nos explique qué es eso. A mí me gustaría que Edgar Pacheco, que Néstor Díaz, que la Alianza Evangélica Reformada que vemos en YouTube, aborde estos temas que están ahí. O sea, que hay evidencia y de sobra de que hay una fuerte influencia filosófica platonista en el Nuevo Testamento. Y los autores dicen que no, que la sabiduría de ellos proviene del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué utiliza sabiduría humana? ¿Por qué utilizar a Platón? ¿Por qué utilizar a Aristóteles? ¿Por qué utilizar a Sócrates o a Séneca? No cuadra, no hace sentido eso. Y después nos dicen que somos brutitos de papá, que no entendemos lo que leemos, que somos carnales, que no entendemos las cosas del Espíritu. Y ellos sí. A otro zángano con ese cuento. Queremos respuestas sobre esta vaina. Queremos respuestas, las exigimos. Así que la bola está en su cancha. Esto ha sido todo por este video. Regálenos un like, compartan este video, déjenos su opinión en la caja de comentarios. Compartan este video para que otras personas escuchen la otra cara de la moneda y aprendan a tener criterio propio y no a repetir como loritos lo que dicen los supuestos eruditos y académicos de YouTube. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Nos vemos en la próxima, si Dios así lo permite. UAP for life.